Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Cuando los misioneros en el siglo XIX llegaron a Uganda y comenzaron la evangelización, les repetían a los catecúmenos, a los que se convertían al cristianismo y querían recibir luego el bautismo, les preguntaban si estaban dispuestos a ser mártires, porque si no lo estaban, no los iban a bautizar. Repetían de esta manera la práctica que se narra, hacían también los primeros evangelizadores al inicio del cristianismo. Bautizarse era prácticamente firmar una sentencia de muerte por martirio. Y algo así es lo que se trasluce en el pasaje de la Epístola a los Hebreos que hoy se proclama en la misa. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Como para decirles a esos cristianos destinatarios de la carta que no podían darse ya por seguros y que tenían que mantener firme el combate de la fe. Y ese combate se aparece en la vida del cristiano como una lucha ante enemigos casi invisibles. Enemigos que no parecen tener una forma concreta. No es este o aquel. No es un villano o un antihéroe. Un archienemigo. El combate del cristiano es el combate contra el reinado del demonio y sus secuaces, que toma múltiples formas. El demonio, dice San Ignacio Loyola en determinado momento en una carta, el demonio raras veces ataca de frente, sino que más bien desgasta a los cristianos y trata de vencerlos cuando los encuentra ya cansados. Por desgaste. El demonio nos quiere agarrar cansados. Cansados por las enfermedades, cansados por las contradicciones sociales, económicas, las contrariedades. Nos agarra cansados. Y solo con una gran mirada de fe podemos entender que todas estas como calamidades, también la que estamos viviendo, son otras tantas oportunidades de crecer en el espíritu, de fortalecernos en la fe, de darle vigor al alma. Son adversarios que se presentan inopinadamente. Y la Epístola a los Hebreos lo da a entender. Todo aquello es para nuestro bien. Aceptad la corrección porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele. Cuando se utiliza aquí la palabra corrección, quizá uno está pensando en un castigo,
Pero en realidad se está refiriendo un poco a lo que hace un médico cuando endereza, cuando a través de unos ejercicios, de unas terapias, intenta regresar a la salud, al cuerpo enfermo. Así es como Dios actúa. Y nuestros cuerpos están enfermos, nuestras almas están débiles, necesitan constantemente de estos como jalones que nos da Dios para no reblandecernos. Sea como fuere, lo cierto es que la vida cristiana se presenta como un combate. Viene muy a cuento una obrita de un teatino llamado Lorenzo Scupoli. La obra se llama El combate espiritual. Y sobre esta obra decía San Francisco de Sales: el combate espiritual es un gran libro. Hace 15 años que lo llevo continuamente en el bolsillo y nunca lo he leído sin sacar algún provecho. El combate espiritual es mi libro favorito, decía este gran santo. Y en la primera parte, Lorenzo Scupoli explica en qué consiste este combate espiritual y las 4 cosas que se requieren para este combate. Hay algunos que imaginan que la perfección en la vida cristiana consiste en cierto rigor en la vida, disciplinas, ayunos, vigilias. Hay algunos más que piensan que consiste en repetir muchísimas oraciones, asistir a muchísimas celebraciones o ceremonias religiosas. Y hay algunos más que piensan que la perfección en la vida cristiana consiste en vivir en la soledad, aislado de todo el mundo, o los que son religiosos en observar exactamente la disciplina de los estatutos. Pero todos estos se engañan, dice Lorenzo Scupoli, porque en realidad la perfección de la vida cristiana no consiste en alguno de estos ejercicios. Y no hay que confundir la plenitud de nuestra vida cristiana o del combate espiritual con una serie de obras exteriores con las que a veces suele confundirse la santidad. Para entender más bien en qué consiste la verdadera piedad, la perfección del cristianismo, hay que saber que no consiste en otra cosa sino en conocer la bondad y la grandeza infinita de Dios. Y por otro lado, conocer la bajeza de nuestra propia naturaleza. En pocas palabras, en amar a Dios y despreciarnos a nosotros mismos. O dicho con palabras quizá más blandas, en confiar absolutamente en Dios y desconfiar muy mucho de nosotros mismos. Esta es una verdad grande como una montaña. De ahí que entendamos cómo Dios a través de las cosas de este mundo o bien nos endereza y nos corrige, haciéndonos crecer en amor a Él, o bien haciéndonos crecer en desconfianza de nosotros mismos. En pocas palabras, nos va mostrando su grandeza y nuestra debilidad. Es necesario adquirir estas convicciones en la vida cristiana. Dios es como un buen padre que corrige a sus hijos, los endereza, les hace conocer cuáles son sus verdaderas fuerzas y cuáles son sus debilidades. Pero al final de cuentas, Dios, como buen padre, nos trata de hacer entender una gran cosa: que Él es verdaderamente Dios
y que nosotros sin Él nada podemos, pero que al mismo tiempo este gran Dios está dispuesto a comunicársenos, a entregársenos, a dársenos con generosidad. Dios estima y aprecia la conversión de un alma que decide confiar plenamente en Dios y no ver las cosas de este mundo, sino como meros instrumentos, medios que pueden servirle para crecer en amor de Dios. Y tantas otras cosas nos sirven para darnos cuenta del material del que estamos hechos. Según Lorenzo Scupoli, son 4 las cosas necesarias para combatir contra el pecado, contra las insidias del demonio, contra el mundo, con sus vanidades, es decir, contra todo aquello que nos lleva a invertir esta escala, es decir, hacernos creer que hay que desconfiar de Dios y confiar en nosotros mismos. Que en realidad el pecado, en el fondo, es eso. En el fondo el pecado es aferrarme a lo que yo creo con mis propias fuerzas que me es necesario para mi felicidad, para mi plenitud, y no fiarme de lo que Dios dice que es lo necesario, lo único necesario para mi plenitud y felicidad. En todo caso, dice Lorenzo Scupoli, que son 4 las cosas necesarias para no caer en las trampas durante este combate espiritual. Y estas 4 cosas son la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Dios, el ejercicio y la oración. Y luego va a ir explicando cada una de ellas. Pero ya se entiende que por la oración suplicamos a Dios su ayuda, suplicamos a Dios luces, pedimos a Dios una y otra vez que nos venga en ayuda, que nos libre del mal, lo que vamos pidiendo en el Padre Nuestro. Sabemos al mismo tiempo que hemos de ejercitarnos en la práctica de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza, la caridad, que hay que ejercitarnos para que no se queden en teoría en estas 2 grandes cosas, la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Dios. En estos últimos versículos de la Epístola a los Hebreos que estamos escuchando, que se proclaman el día de hoy, se nos dice: buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Que nadie se quede sin la gracia de Dios. Es lo que le podemos pedir también al Señor ahora. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.